Este es El Cordero, un programa dedicado a una realidad central en nuestra fe, la Sagrada Eucaristía, con la conducción del Padre Leandro Barabale. Este es El Cordero. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos de Radio 3, este es El Cordero, nos reúne nuevamente, como todas las semanas, para meditar en uno de los misterios más grandes de nuestra fe, en realidad la presencia de Cristo, el tesoro más grande de la Iglesia, en la Eucaristía. Jesús en la Eucaristía es el Cordero de Dios. En este encuentro vamos a meditar, o vamos a tratar de meditar en la riqueza, en la profundidad del misterio que celebramos en la Eucaristía, resumiéndolo como dice el Catecismo, que la Eucaristía es a la vez e inseparablemente sacrificio sacramental y banquete pascual. Estos dos aspectos que son inseparables, vamos a ir meditándolos. Ahora, como introducción, vamos a leer lo que el mismo Catecismo resume sobre estos puntos y luego vamos a meditar más detenidamente la riqueza que encierran estas dos frases, la riqueza que encierra la realidad de la Eucaristía como sacrificio sacramental y como banquete pascual. Ya hemos meditado un poco la presencia de Cristo, que tiene relación con el sacramento, con el sacrificio sacramental. En el encuentro pasado hemos meditado sobre la presencia del Señor. Y ahora leemos el número 1414. En cuanto a sacrificio, la Eucaristía es ofrecida también en reparación de los pecados de los vivos y los difuntos, para obtener de Dios beneficios espirituales o temporales. Luego el Catecismo comienza a resumir los puntos sobre la comunión, lo que significa o lo que se relaciona con el banquete pascual. El que quiere recibir a Cristo en la comunión eucarística debe hallarse en estado de gracia. Si uno tiene conciencia de haber pecado mortalmente, no debe acercarse a la Eucaristía sin haber recibido previamente la absolución en el sacramento de la penitencia. La Sagrada Comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo acrecienta la unión del comulgante con el Señor, le perdona los pecados veniales y lo preserva de pecados graves. Puesto que los lazos de caridad entre el comulgante y Cristo son reforzados, la recepción de este sacramento fortalece la unidad de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. La Iglesia recomienda vivamente a los fieles que reciban la Sagrada Comunión cuando participan en la celebración de la Eucaristía y les impone la obligación de hacerlo al menos una vez al año. Mis queridos hermanos, la Eucaristía es sacrificio, es sacramento, es comunión, es banquete pascual. Hemos leído el resumen, ahora meditando estas cosas que quizás algunas no hayamos entendido, nos vamos a una pausa musical para, luego meternos más en el texto del Catecismo y en el misterio que en los altares de nuestras iglesias celebramos siempre. Me invitaste a un banquete, Señor, y yo entré con alabanza. Misericordia tuviste de mí, por eso le canto a tu gloria. Por tu palabra profeso mi fe, y mi oración la escuchaste. Te ofrecí el vino y el pan, y tú lo santificaste. Y sucedió un milagro de amor, se convirtieron en tu cuerpo y tu sangre,
pan vivo bajado del cielo para mi salvación. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por tu palabra profeso mi fe y mi oración la escuchaste. Te ofrecí el vino y el pan y tú lo santificaste. Y sucedió un milagro de amor. Se convirtieron en tu cuerpo y tu sangre, pan vivo bajado del cielo para mi salvación. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que una palabra tuya bastará para sanarme. Este es el Cordero. Este es el Cordero. Queridos hermanos, aquí estamos nuevamente para meditar en la Eucaristía como sacrificio sacramental. En primer lugar, hay que pensar que el sacrificio es algo muy importante, es hacer sagrado algo, es ofrecerle, darle a Dios algo como significando que nosotros mismos nos damos a Dios. Somos criaturas de Dios y estamos en sus manos, pero Él quiere que libremente nos pongamos en sus manos y por eso el sacrificio es algo muy importante. Siempre lo relacionamos con algo doloroso, pero en el fondo es darle algo a Dios, darnos a Dios. Y por eso muchas veces habrá que dejar cosas, habrá que sacrificar otras, habrá que renunciar a algo, pero es por darnos al Señor. Y el sacrificio sacramental de la Eucaristía, sacramental porque es bajo signos sensibles que a la vez que nos indican otra realidad, significan otra realidad, la hacen presente, son eficaces, ¿no? Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia. Por eso el sacrificio sacramental. La Eucaristía es un sacrificio sacramental. En este sacrificio se desarrolla la acción de gracias y la alabanza al Padre, es una memoria del sacrificio de Cristo y es justamente el modo de hacerse presente en la Eucaristía. Cuando celebramos el sacrificio, no solo la Pascua, sino la presencia de Cristo en cuerpo y alma se hace presente. Justamente cuando celebramos la Santa Misa, cuando celebramos la Eucaristía, le ofrecemos a Dios el sacrificio de alabanza, en acción de gracias por la obra de su amor, la obra de la creación, la obra de la redención, la obra de santificación. Le agradecemos, le alabamos a Dios
por su grandeza, por sus obras. Es un sacrificio de alabanza por medio del cual la Iglesia canta la gloria de Dios en nombre de toda la creación. Toda la creación se reúne en las manos del sacerdote cuando ofrece el sacrificio de la Eucaristía. También esa hostia en manos del sacerdote, ese poco de vino en el cáliz, es memoria de la Pascua de Cristo. ¿Qué significa esto? Que el misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección del Señor se hace presente, no es una obra de teatro, no es algo que de algún modo actuamos para no olvidar, pero lo que pasó en el pasado queda, sino que la muerte y resurrección de Cristo, la crucifixión y muerte y resurrección del Señor, se hace nuevamente presente, es el único sacrificio, no hay otro, pero se hace presente, actual, hoy, gracias a la celebración eucarística. Nos dice el Catecismo en el número 1363, en el sentido empleado por la Sagrada Escritura, el memorial no es solamente el recuerdo de los acontecimientos pasados, o del pasado, sino la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. En la celebración litúrgica, estos acontecimientos se hacen en cierta forma presentes y actuales. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. La Eucaristía es también un sacrificio. De hecho, en las palabras mismas de la institución que Jesús nos deja, se ve esta relación con el sacrificio de la cruz. Este es mi cuerpo que será entregado. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre que será derramada. La Eucaristía es pues un sacrificio porque representa o hace presente el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto. Nosotros recibimos el fruto, las gracias que Cristo nos consiguió en la cruz, participando de la Eucaristía. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio. Pero a su vez, al hacerse actual el sacrificio de Cristo, la Eucaristía es el sacrificio de la Iglesia. Nosotros nos unimos al sacrificio del Señor, participamos de Él y nos ofrecemos, nos sacrificamos, damos a Dios de nuestro corazón, de nuestra vida, junto con el sacrificio de Cristo. Por eso es la Iglesia, el cuerpo de Cristo, que participa en la ofrenda de su cabeza, de Cristo, cabeza. Con Él ella se ofrece totalmente, se une a la intercesión de Él ante el Padre. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo, se unen a los de Cristo y a su total ofrenda y adquieren así un valor nuevo. Nuestra vida adquiere un valor nuevo uniéndola al sacrificio de Cristo en la Eucaristía. Mis queridos hermanos, pero no solamente es el misterio pascual el que se hace actual y presente, sino Jesús en cuerpo entero. Ya hemos meditado y lo sabemos desde pequeños en la catequesis, que Jesús está verdadera y sustancialmente presente, real y verdadera y sustancialmente presente en la Eucaristía con su cuerpo, alma, sangre y divinidad. Todo Cristo. Nosotros, los seres humanos, estamos donde está nuestro cuerpo. Estamos presentes donde está nuestro cuerpo. Jesús, como Dios y como hombre, está presente en la Eucaristía porque está su cuerpo también. Está entero el Señor. Hay otras presencias, pero la Eucaristía es por antonomasia, por excelencia, la presencia de Cristo. Por eso es bueno que los cristianos vayamos a visitar a nuestro Señor en la Eucaristía, que también vivamos las otras presencias de Cristo sin dejar de lado esta que es tan importante. Y como está presente, como se hace presente el sacrificio de la cruz, también la Eucaristía es banquete pascual. Podemos, si estamos bien preparados, podemos recibir, podemos acoger en nuestra vida y en nuestro corazón al Señor que está presente y toda su gracia y su misterio pascual. Por eso vamos a ir a meditar ahora los efectos de la comunión. Ya hemos escuchado el catecismo que dice que tenemos que estar preparados, ya sabemos que la preparación, porque es tan importante, no es solamente externa, sino también interna. Por supuesto que hay que estar bien preparados en cuanto a lo externo, en cuanto a la vestimenta, en cuanto a los gestos, en cuanto a la disposición, como para las demás cosas
importantes, nos preparamos externamente, pero no solo esto, sino también internamente. La Iglesia nos dice que hay que tener una hora de ayuno, no comer nada una hora antes de la comunión, ni beber ningún líquido salvo agua o las medicaciones. Pero sobre todo, eso es importante sin duda, pero también el estado de gracia, ¿no? Estar en amistad con Jesús. No podemos recibir a Jesús si no estamos en amistad con Él. Y si hemos cometido un pecado grave, un pecado que nos aleja de Dios, necesitamos confesarnos. Dice el catecismo previamente. La confesión previa a la comunión es necesaria para comulgar bien, para comulgar con frutos espirituales. Si comulgamos en gracia de Dios, con el ayuno, bien preparados, con devoción, con fe, siempre con un renovado asombro por el amor de Cristo en la Eucaristía, sin caer en la rutina, la comunión nos da muchos frutos espirituales. Nuestra vida espiritual va creciendo de comunión en comunión. El Catecismo nos nombra los siguientes frutos de la comunión bien hecha. La comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Por la comunión se actualiza y se lleva a cabo una unión íntima de corazón a corazón con Cristo Jesús. La vida en Cristo encuentra su fundamento en el banquete eucarístico. No podemos vivir como cristianos, no podemos tener un corazón semejante al de Jesús si no comulgamos bien y frecuentemente. Lo que el alimento material produce a nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual. Por eso es importante estar bien preparados y comulgar bien siempre. La comunión conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. Esa vida recibida en el bautismo o resucitada en la confesión necesita ser conservada, acrecentada y renovada. Y eso lo logramos, lo hacemos de un modo admirable cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía. Tenemos que pensar que es todo el tesoro de la Iglesia, es el mejor amigo que todos podemos tener, es nuestro Dios y Señor, ante quien se postran los ángeles y santos del cielo que recibimos en la comunión. Por eso, cada vez que vamos a comulgar tenemos que pensar y meditar qué estamos haciendo. No podemos comulgar de cualquier modo, por rutina, sino que cada comunión tiene que ser bien hecha como si fuera la primera, la última comunión o la única comunión de nuestra vida. Otro efecto de la comunión bien hecha es que nos separa del pecado. La Eucaristía no puede unirnos a Cristo al mismo tiempo sin purificarnos de los pecados cometidos y preservarnos de los futuros pecados. Por eso la comunión nos perdona los pecados veniales, los pecados leves, y nos preserva, nos fortalece, nos ayuda a tener como una coraza, como un escudo frente a las futuras tentaciones y a los posibles pecados mortales. Siempre vamos a tener tentaciones, siempre es difícil y siempre es una lucha, pero comulgando, recibiendo al Señor con un corazón bien dispuesto, nos ayuda a luchar contra los pecados, contra nuestras tentaciones, aunque nos parezca imposible en muchos aspectos dejar el pecado. Si nos confesamos habitualmente, si comulgamos lo más seguido que podemos con todo el corazón, Jesús, que es el Dios de los vivos, es el Dios de la vida, nos dará vida abundante ya en esta tierra. Como el alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de la fuerza, la Eucaristía fortalece la caridad que en la vida cotidiana tiende a debilitarse. Y esta caridad vivificada borra los pecados veniales. Somos nosotros los que nos vamos debilitando y por eso necesitamos que Jesús nos fortalezca, nos renueve para poder seguir en el camino del amor de Dios. Por la misma caridad que enciende en nosotros, la Eucaristía nos preserva de futuros pecados mortales. Cuanto más participamos en la vida de Cristo y más progresamos en su amistad, tanto más difícil se nos hace romper con Él por el pecado mortal. Pero para eso hay que entregarse al Señor de todo corazón. Otro efecto de la Eucaristía es la unidad del cuerpo místico. La Eucaristía hace la Iglesia, porque nos une con Jesús y nos une entre nosotros. La comunión renueva, fortifica y profundiza la incorporación a la Iglesia realizada ya por el bautismo. Nosotros somos miembros de la Iglesia por el bautismo, pero cada vez que recibimos a Jesús
nos unimos más a la iglesia. Por eso el que comulga bien no es egoísta, no se puede encerrar en sí mismo, sino que se abre a la iglesia de los demás. Por eso forma parte de nuestra forma de comulgar el examinarnos nuestras buenas obras, nuestras obras de apostolado, nuestro interés y esfuerzo por el bien de la iglesia, por el bien de los demás. De hecho, sigue diciendo el Catecismo en el 1397 que la Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres. Podríamos decir en favor de todos los demás, de los necesitados, de todos los necesitados. La Eucaristía y la unidad de los cristianos también nos llama a amar a todos y a tratar de que todos se encuentren con el único Salvador, Jesucristo. Por eso es re importante que nosotros valoremos cada vez más la riqueza inmensa, el tesoro infinito que encierra una hostia consagrada. Mis queridos hermanos, nos vamos a una pausa para volver luego para ir terminando con este encuentro del Cordero de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Esta es la luz que brilla eternamente. Este es Jesús, quien ha resucitado. Es el poder del que venció a la muerte y nos salvó, y nos salvó. Alábenlo, cielos y tierras, adórenlo, luz y tinieblas, un canto nuevo entonen al Señor. Dios es amor, Dios es amor. Esta es la luz que brilla eternamente. Este es Jesús, quien ha resucitado. Es el poder del que venció a la muerte y nos salvó, y nos salvó. Alábenlo, cielos y tierras, adórenlo, luz y tinieblas, un canto nuevo entonen al Señor. Dios es amor, Dios es amor. Dios es amor, Dios es amor. Alábenlo, cielos y tierras, adórenlo, luz y tinieblas, un canto nuevo entonen al Señor. Dios es amor,
Este es el Cordero. Este es el Cordero. Queridos hermanos, ya para ir terminando, vamos a resumir para que nos quede como pensamiento espiritual en esta semana de este encuentro con el Cordero de Dios. Meditamos, aunque no lo tenemos presente aquí en la radio, ni creo que en sus casas, pero sí en el corazón tenemos la presencia de Jesús y pensamos en Él y meditamos en su presencia eucarística en las iglesias. Hoy hemos meditado en el sacrificio sacramental en el banquete pascual. Jesús en la Eucaristía, en cada misa, está renovando su acto de amor más grande, que es haber sufrido, muerto y resucitado por nosotros. En cada misa el Señor quiere comunicarnos su vida y por eso, si estamos bien preparados, estamos llamados a recibir al Señor, a darle acogida en nuestro corazón y en nuestra vida entera. Por eso pensemos cómo meditamos, cuánto meditamos la grandeza de la Eucaristía, cómo vivimos cada misa. Cuando uno comprende la grandeza del amor de Dios, que no es alguien más, que no es uno más, sino que es el que más nos ama, el que siempre está, aunque nosotros lo abandonemos, y que está para darnos una vida nueva, una vida distinta, la vida de los hijos de Dios y por tanto de la santidad y de la felicidad. Pensemos cómo meditamos, cuánto valoramos con nuestras obras, con nuestro modo de ir a misa, con nuestro modo de adorar al Señor en la Eucaristía, esta presencia, esta acción, esta redención que el Señor nos pone al alcance de nuestras vidas, al alcance de nuestra existencia cotidiana, inclusive porque la misa del domingo o la misa diaria van transformando toda nuestra existencia. Mis queridos hermanos, Jesús en la Eucaristía nos transforma, nos fortalece, siempre tiene una respuesta para darnos a todas nuestras limitaciones, debilidades, a todas nuestras dificultades. Él es el Dios de la vida y quiere darnos vida abundante a cada uno de nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.